Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera fácil y sencilla. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es un método totalmente actualizado, un método donde nosotros vamos a explicarle paso a paso de cómo van a poder recuperar su dispositivo si tiene lo que es un bloqueo de pantalla o si cuenta con la cuenta de Google o de Gmail olvidada. En este video tutorial también te queremos decir que en la descripción del video y en el primer comentario fijado, para aquellas personas que no tienen PC puedan probar otros métodos, tanto por PC como sin PC. En la descripción del video y en el primer comentario fijado van a poder encontrar esos métodos totalmente actualizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este video tutorial? Bueno, lo que nosotros vamos a utilizar aquí en este video tutorial, vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada, donde nosotros lo que vamos a hacer es poder recuperar nuestro dispositivo, ya que lo que tenía era un bloqueo de pantalla y lo que hicimos nosotros fue restablecerlo. En la hora de restablecer nuestro teléfono nos quedó con la cuenta de Google, con la cuenta de Gmail olvidada. En este video tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta donde le vamos a explicar paso a paso de dónde van a poder descargar esta herramienta. También nosotros te estaremos explicando lo que vas a hacer tal cual. Bueno, ¿por qué? Porque antes de nosotros ejecutar la herramienta, siempre es recomendable desactivar el antivirus, porque en algunos de los casos, cuando nosotros descargamos la herramienta al ejecutarla, el antivirus se nos bloquea la herramienta. Entonces, para evitar todas estas cosas, que cuando nosotros ejecutemos la herramienta no nos bloquee el antivirus, lo que hay que hacer es prestar mucha atención a este video tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es desactivar lo que es el antivirus. Luego que desactivemos el antivirus, te vamos a explicar de dónde vas a poder descargar esta herramienta. Esta herramienta que nosotros vamos a utilizar en este video tutorial es totalmente sin costo. Cualquier persona va a poder descargar la herramienta y va a poder darle solución y recuperación a tu dispositivo. Ya cuando estos dispositivos siempre se han actualizado, y nosotros siempre traemos lo que es la recuperación para poder desbloquear nuestro dispositivo y así poderlo usar normalmente. Pero otra cosa que yo también le quiero comentar, a la hora que nosotros recuperemos nuestro dispositivo, siempre nos quedan algunos errores. ¿Cómo nosotros vamos a corregir estos errores? Al final del video te estaré explicando cuáles son los errores que nos quedan en nuestro teléfono en la hora ya de poderlo recuperar por completo. Otra cosa que yo también le quiero comentar para aquellas personas que siempre están atentos a nuestro video tutorial es que estos dispositivos, la herramienta que nosotros vamos a descargar es totalmente sin costo. Cualquier persona va a poder descargar esta herramienta. También lo que le quiero comentar es que como estos dispositivos están totalmente actualizados, lo que vamos a hacer, ustedes saben que anteriormente nosotros recuperábamos nuestro teléfono por vía que teníamos que desarmar nuestro teléfono, teníamos que desarmarlo, teníamos que quitarle toda esa tapa, quitarle la tapa y luego hacer un test point. Bueno, ya este método, este proceso para estos dispositivos, no vamos a destapar nuestro teléfono, vamos a proteger nuestro teléfono para que nos quede intacto. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar para poder recuperar nuestro dispositivo? Bueno, para poderlo recuperar, lo que sí necesitamos es un cable USB. Vamos a necesitar un cable USB donde nosotros vamos a buscar lo que es, vamos a calentar este caucho y vamos a retirar el plástico. Vamos a retirar el plástico
¿Para qué? Nosotros lo que vamos a hacer es crear un cable EDL. Vamos a crear un cable EDL. ¿Cómo vamos a crear nosotros un cable EDL para poder nosotros darle solución y recuperación a nuestro dispositivo? Bueno, cuando peles el cable, lo que vas a hacer, te van a quedar cuatro colores, te va a quedar estos cuatro colores. Entonces los colores que vamos a elegir es el verde y el negro. Siempre vienen estos colores, el verde y el negro. También vamos a calentarlo, los dos colores, negro y blanco y verde. Y vamos a quitarle lo que es el plástico que ellos traen. Ya cuando nosotros le quitemos el plástico nos va a quedar así. Esto nos va a quedar aquí todo pelado. Bueno, para esa solución nosotros te vamos a explicar qué es lo que vas a hacer. Otra cosa que también te quiero explicar es que nosotros te vamos a explicar paso a paso de cómo instalar los drivers, cómo saber que los drivers están instalados correctamente y también el archivo que el programa está totalmente comprimido y a la hora de descomprimirlo tiene lo que es una contraseña. Ustedes en esa contraseña van a escribir tal cual se llama nuestro canal. Nuestro canal, así como se llama, esa va a ser la opción de poder extraer el archivo. Escriben el nombre de nuestro canal en mayúscula y te va a dar descomprimir el archivo correctamente. Dicho todo esto, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es irnos lo que es a la PC. Si tú te guías paso a paso de todo lo que nosotros estamos diciendo, vas a poder dar solución a tu dispositivo sin tantas complicaciones. Vamos a irnos lo que es al navegador y vamos a escribir tal cual aparece aquí en pantalla. Van a escribir tal cual aparece aquí en pantalla. Se lo voy a deletrear para aquellas personas que de pronto estén en otro idioma. Ya, vamos a escribir aquí en el navegador Davicel. Así como aparece aquí en pantalla, le voy a deletrear todo Deivicell. Termina en doble L, luego te va a salir esta página aquí abajo, tiene que ser en Google, luego te va a salir esta página aquí abajo y te va a salir la opción, nuestra página oficial, te dice Davicel o en algunos de los casos suele que te diga Android TV, no te preocupes, es la misma página, le vas a dar clic. Luego te va a llevar a esta página, a estas entradas donde vas a poder encontrar muchísimos métodos totalmente diferentes, métodos actualizados, donde también vas a poder recuperar tu dispositivo. Aquí tenemos varios métodos de varias marcas, de varios modelos de nuestro dispositivo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la última opción y aquí vamos a poder encontrar una entrada que dice apps Davicel o aplicaciones Davicel. Le vamos a dar clic. Luego, dándole clic aquí, te vas a poder encontrar también otras entradas. También vas a poder encontrar otros métodos totalmente diferentes. Lo vas a poder encontrar aquí. Pero aquí donde aparecen estas entradas vas a poder encontrar la herramienta. Va a estar aquí en el inicio. Entonces, esta sería la herramienta que nosotros vamos a descargar. Descargan la herramienta. Luego que ya descarguen la herramienta, te llevaría a nuestra página, bueno, te llevaría a poder descargar lo que es la herramienta y también los drivers. Luego te vamos a explicar también cómo vamos a desactivar los drivers. Vamos a irnos aquí, lo que es a nuestro antivirus. Vamos a irnos a nuestro antivirus. Vamos a esperar que cargue. Y aquí en nuestro antivirus vamos a irnos lo que es al lado izquierdo, donde aparece este escudo. Aquí vamos a poder encontrar esta opción acá abajo que dice, ¿dónde está? Configuraciones de antivirus y protección contra amenaza. Le vamos a dar aquí donde dice administrar la configuración. Y aquí tenemos que tener desactivada esta primera opción que dice protección en tiempo real. Todo esto lo vamos a tener temporalmente desactivado. Cuando ya nosotros recuperemos nuestro dispositivo, vamos a poder solucionar y recuperarlo. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la herramienta
le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar aquí donde dice ejecutar como administrador. Le vamos a decir que sí. Luego la herramienta te va a salir esta opción aquí. Le vas a dar siguiente, siguiente y siguiente. Luego que ya te salga en siguiente, lo que vas a hacer es esperar que tu dispositivo finalice. Cuando ya finalice esta opción, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Bueno, aquí nos sale esto aquí. Le vamos a dar aquí en reintentar. Le vamos a dar en omitir. Bueno, le damos aquí en anular para ver. Vamos a mirar si nuestro antivirus se activó. Esto a veces suele pasar, que los antivirus a veces se vuelven a activar. Si se vuelve a activar el antivirus, lo que tenemos que volverlo desactivar. Entramos a la misma opción, vamos a activarlo aquí. Lo activamos y lo desactivamos. Lo desactivamos. Hacemos el mismo proceso. Le damos clic derecho. Ejecutar como administrador. Hacemos toda la instalación nuevamente. Bueno, esta sería la herramienta que nosotros vamos a instalar en nuestra PC. Antes de empezar el recorrido de esta herramienta, te voy a explicar aquí del lado derecho. Aquí vas a poder encontrar lo que es el driver. En este video tutorial nosotros vamos a utilizar lo que es este procesador Qualcomm. Le vas a dar clic en instalar driver. Le das en instalar y luego descarga también este último driver que dice lib USB. Le vas a decir descargar este driver, lo vas a instalar, le das en siguiente, siguiente y le dices que sí. Le das en finalizar y automáticamente se nos va a abrir. Ya. Ahora que este drive esté abierto, ¿cómo sabemos nosotros que nuestros drivers están totalmente instalados? Le vamos a dar aquí donde dice remover driver, le vamos a dar en siguiente y aquí nos va a aparecer. Bueno, por ahora aquí nos aparece MediaTek. MediaTek no nos aparece el drive en Qualcomm. Entonces, si no tenemos el drive instalado, le vamos a dar clic aquí donde dice instalar. Le vamos a dar clic aquí. Listo. Y esto lo vamos a dejar así. Cuando nosotros hagamos lo que es el test point por el cable, con el cable EDL y nos aparezca el drive aquí, esto va a aparecer rápido. Cuando aparezca aquí rápido, rápido, lo vamos a seleccionar y le vamos a dar rápido en instalar. Le damos rápido en instalar entonces. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, vamos a dejarlo clic aquí. Vamos a irnos lo que es acá. Y vamos a seleccionar lo que es nuestro modelo de nuestro teléfono Samsung. Seleccionamos Samsung. Aquí se nos va a abrir toda esta carpeta. Y aquí vamos a poder encontrar todos los modelos que están disponibles para hacer el proceso. El mismo proceso que nosotros vamos a hacer aquí es el mismo proceso para todo. Todos los modelos que aparecen aquí, el proceso es el mismo. Ya, es el mismo para todo. Entonces, si ustedes tienen otro modelo diferente, van a hacer el mismo proceso. Ya, lo mismo que nosotros vamos a hacer, lo van a hacer ustedes. Ya, aquí tenemos lo que son los S24 y S24 Ultra, S24 Plus. Ya, estos son los que están disponibles, S24, S24 Plus, S24 normal. Aquí también tenemos otro S24 Plus, S24 Ultra, todo para la serie S. También la serie 23, 22 y así sucesivamente. Para todo el mismo proceso que nosotros vamos a hacer aquí es para cualquiera de estas referencias que nos aparece aquí. Bueno, ¿qué le voy a comentar? Vamos a seleccionar nuestro modelo. Ya, vamos a seleccionar nuestro modelo. En este video tutorial yo voy a utilizar un modelo, ya lo vamos a mostrar. El proceso es para el S24, pero como yo le acabo de decir que es el mismo proceso para todo, yo tengo aquí un Samsung Galaxy A52. Pero eso no quiere decir que no funcione para los otros, pero es el mismo proceso. Solamente lo que voy a hacer es una referencia, pero el proceso es el mismo. Como lo acabamos de decir, el proceso es para todo. Así seleccionen cualquiera de estos modelos que nos aparece aquí, también para
Acá tenemos para el A01, A02S, A03, A05S, ya que ya yo lo he hecho con estos modelos. He hecho con varios modelos, pero este es un Samsung Galaxy A52. Aquí voy a elegir el último binario. Acá en el S24 van a elegir también su binario. Como pueden ver, aquí tienen que buscar el modelo exacto. Aquí tenemos para el S24 normal terminan en U, binario 3. En este S24 normal que es W termina en binario 4. Y para el S24 Ultra está el S24 Ultra que termina en B, está el binario 2. El que termina en el modelo nada más exacto tiene el binario 4. Y para el binario, para que termine en U, tiene el binario 3. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es elegir el último binario. Ustedes cogen el último binario de su modelo. ¿Cómo saber qué binario tengo yo? Lo que vas a hacer es introducir el cable USB, presionas volumen arriba y volumen abajo. Ya le vamos a mostrar aquí. Vamos a mostrarle qué binario tenemos nosotros. Ya, le dan clic aquí, seleccionan volumen abajo y volumen arriba al mismo tiempo. Le va a salir una pantalla aquí en azul o en verde, le van a dar volumen arriba y aquí te va a salir el binario. Aquí te va a salir el binario, aquí está B1, B2, B3, B4, B5, B6, te va a salir aquí. O de pronto que tenga K, K1, K2, K3, K4, K5, K6, es lo mismo. El mismo proceso que vamos a hacer aquí es para cualquiera. Cuando ya seleccionemos el modelo, le damos aquí en servicios. Luego lo que nosotros vamos a hacer es darle clic aquí donde dice Reset FRP. Ya le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer con el cable EDL que hemos creado. Vamos a darle clic aquí donde dice Reset FRP. Y vamos a colocar lo que es este drive, el drive lib USB. Cuando nos aparezca aquí el Qualcomm, esto es para aquellas personas que todavía no lo tienen instalado. Para los que no lo tienen instalado, cuando te aparezca el driver aquí, en algunos de los casos suele que a veces no te lo muestra. Si no te lo muestra es porque está instalado, pero no te lo aparece, no te aparece desde allá. Pero si te aparece, le das clic rápido y le das a instalar, ya que se demora por ahí unos 3 segundos a 5 segundos. Le vamos a dar aquí donde dice Reset FRP. Le damos donde dice Reset FRP. Esperamos aquí que nos dé aquí, aquí. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es vamos a pegar los dos cables, el verde y el negro que están pelados. Rápidamente vamos a hacerle volumen arriba, volumen abajo varias veces. Cuando ya llevemos más de 4 veces rápido, soltamos los dos cables. Vamos a hacerlo. Ahora sí soltamos. Aquí lo ha reconocido. Aquí me apareció el drive. Aquí está, lo ve, le doy clic aquí, le doy a instalar. Aquí. Listo, ya lo instalé. Acá me dio el error porque no me lo reconoció. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desconectamos, encendemos el teléfono, lo apagamos y volvemos a hacer el proceso nuevamente. Le voy a mostrar que ya el drive aparece instalado. Le damos hacia atrás, le damos aquí en remover. Y como podemos ver aquí ya nos aparece el driver Qualcomm. Ya está. Ahora sí, ya podemos quitar esto. Ahora sí, vamos a volver. Voy a apagar el teléfono nuevamente. Lo apago. Le doy aquí en dice reset. Reset. Espero que cargue ya. Cuando lo apaguemos, esperamos 10 segundos. Vamos a esperar 10 segundos. Ahora vamos a sostener nuevamente lo que es el cable, los dos colores, el negro y el verde. Lo sostenemos. Presionamos volumen arriba y volumen abajo varias veces, como lo habíamos dicho, como 4 veces rápido. Bueno, lo vamos a hacer varias veces. Cuando llevemos 4 veces, lo soltamos el cable. Ahora sí, soltamos, despegamos los cables. Bueno, aquí me mostró fue cargando, lo desconectan, vuelven a hacer el mismo proceso. Volvemos y lo intentamos nuevamente. Conectamos aquí, introducimos el cable, le damos varias veces. Aquí no, bueno, aquí se nos cayó. Vamos a volverlo a hacer nuevamente. Hacemos nuevamente. Volvemos a intentarlo. Desconectamos. Parece que nos mostró cargando. No, nos mostró cargando. Voy a intentarlo nuevamente.
Volvemos y lo hacemos. Conectamos el cable. Conectamos el cable. Como esto tiene dos binarios, está el binario A y binario B, pero este está en un binario inferior, le cambié de binario. Vamos a volver. Parece que se me colocó en modo download. Voy a volverlo a intentar. Bueno, lo que hice fue reiniciar el teléfono. Nuevamente lo reinicié. Lo reinicié y vamos a hacerlo nuevamente, el mismo proceso. Vamos a conectarlo bien el cable. Vamos a presionar volumen arriba, volumen abajo rápido. Soltamos. Parece que nada. Voy a cambiar de puerto. Bueno, vamos a volverlo a intentar. Vamos a retirar los dos cables que estén sueltos. Ahora lo volvemos a pegar. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Conectamos. Hacemos varias veces. Se nos enciende el teléfono. Intentamos nuevamente el proceso. Bueno, aquí se nos reinició. Volvemos a hacerlo. Pegamos los dos cables, el verde y el negro. Hacemos nuevamente el mismo. Introducimos volumen arriba y volumen abajo. Y luego soltamos los dos cables. Ahora sí. Ahora sí lo está reconociendo. Listo, vamos a esperar que el proceso finalice. Vamos a esperar que cargue. Te va a cargar toda esta referencia aquí. Ahora sí. Bueno, lo que hice fue cambiar otro cable, ya que como que tenía problema lo que era el cable USB. Entonces lo que hice fue cambiar de cable. Ahora aquí le vamos a dar aquí donde dice, le vamos a decir que sí. Le decimos que sí y automáticamente lo que es nuestro teléfono se va a reiniciar. Ya, por eso a veces tenemos que tener lo que es otro cable alternativo. Ya lo podemos desconectar, como pueden ver, le cambié otro cable. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esperar que nuestro teléfono reinicie. Ahora, cuando ya nuestro teléfono reinicie por completo, lo que vamos a hacer es poder culminar el proceso de recuperación. Vamos a esperar hasta que nuestro teléfono ya inicie y lo vamos a configurar. Ya. Ahora aquí nuestro dispositivo, lo que nosotros vamos a hacer es volverlo a configurar rápido. Lo vamos a configurar rápido. Le vamos a dar aquí donde dice configurar manual. Le vamos a dar aquí donde dice omitir. Le damos en omitir. Le damos en omitir. Si tiene alguna SIM card, es recomendable retirar la SIM card. Retiramos la SIM card para poder hacer el proceso de recuperación rápido. Le damos en la letra pequeña. Le damos aquí donde dice configurar más luego. Le damos en omitir. Le damos en aceptar. Le damos en siguiente. Y luego le damos en finalizar. Y esto sería todo. Y ahora lo que tenemos que hacer, perdón, mentira, nos vamos a ajuste, luego en ajuste nos vamos acerca del teléfono y luego le damos en restablecer para luego eliminar todos esos errores que nos quedan en nuestro teléfono. Cuando culminemos todos los errores ya podemos configurarlo normalmente como lo acabamos de hacer.